Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 41 y versículo 18, donde dice: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. La nueva versión estándar americana también dice: sus estornudos resplandecen de luz, y sus ojos son como los párpados de la mañana. Nótese que por sus necesidades se puede entender de cualquier conmoción o agitación del cuerpo, como la que ocurre al estornudar, como cuando la ballena se agita y arroja o dispara grandes chorros de agua al aire por los tubos que Dios le ha plantado en su cabeza para este uso, cuya agua, siendo fina y transparente e iluminada por los rayos del sol, arroja una luz brillante. Y de la reacción propiamente dicha, que se dice que hace con frecuencia el cocodrilo, porque comúnmente vuelve los ojos hacia el sol, como señala por otro lado Estrabón y otros, lo cual cuando un hombre lo hace es propenso a estornudar. Sigue diciendo, como los párpados de la mañana, con lo cual parece muy apropiados compararlos, porque los ojos tanto de la ballena como del cocodrilo están apagados y oscuros bajo el agua, pero tan pronto como aparecen sobre el agua, arrojan inmediatamente una luz brillante y clara, aunque no como la del sol del mediodía, que habiendo sido una hipérbole demasiado grande, pero sí como la luz de la mañana que de repente irrumpe después de la noche oscura. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. También dice: de su boca salen antorchas encendidas, saltan chispas de fuego. Es decir, que sus respiraciones y soplos son muy calientes o llameantes, como lo explican los siguientes versículos. Esto también puede parecer mejor convenir al cocodrilo que respira, como afirma por otro lado Aristóteles, como el hipopótamo, del que afirman autores antiguos que sus fosas nasales son muy grandes y exhalan un humo ardiente, como el de un horno, que por otro lado a la ballena, que arroja más chorros de agua, como ya se dijo, que llamas de fuego, no habiéndose observado un calor tan grande en las ballenas, ni que se pueda saber en ningún otro pez. Continuará con el versículo 20, donde dice: de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. También dice: de su nariz sale humo como de una olla hirviente y de juncos ardientes. En hebreo, piscina, por eso se llama un gran cardero, porque despide gran humo, como un estanque que despide vapores. De la misma manera, la gran fuente de bronce del templo se llama mar, por la gran cantidad de agua que contenía. Continuar con el versículo 21, donde dice: su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. También dice: su aliento enciende las brasas y una llama sale de su boca. Dice que el aliento enciende las brasas y de su boca sale llama. Note que todas las representaciones de dragones que respiran humo y llamas que se encuentran en los mitos y sagas de tantos países probablemente se basan en el hecho observado de un equipo o spray que brota de la boca y de las fosas nasales
ampliamente abiertas del cocodrilo. El vapor parecía ser humo, y el humo naturalmente sugería llamas y fuego. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: en su servir está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. También dice: en su cuello se aloja la fuerza, y el espanto salta delante de él. Note que aquí está señalando que su cuello es extremadamente fuerte. Lo que esto significa de la ballena, que aunque no tiene cuello como los otros peces, tiene una parte que de alguna manera responde a él, donde se tiene la cabeza y el cuerpo. Por otro lado, del cocodrilo, a quien Aristóteles, que se propuso investigar las diversas naturalezas y partes de todas las criaturas vivientes, y tuvo todas las ayudas y también ventajas que deseaba para descubrir aquí, que deseaba para descubrirlas. Y Scaliger y otros afirman tener cuello, aunque algunos, por otro lado, lo nieguen. También dice que el dolor se convierte ante él en alegría, es decir, la aproximación de cualquier enemigo que normalmente causa miedo y tristeza en los demás, lo llena de alegría, ya que no desea nada más que luchar. El dolor se regocija y baila o triunfa, es decir, que prevalece y victorioso y rápidamente invade y conquista a todos aquellos hombres u otras criaturas que se encuentran en su camino, ya que el dolor es su compañero o presagio, que lo acompaña donde quiera que vaya. Y esta puede ser una expresión poética, como la de los poetas cuando traen ira y miedo al ir juntos con o antes que vayan a la batalla. Continuar con el versículo 23, donde dice: las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. También dice: los pliegues de su carne están unidos, firmes, sobre él e inmovibles. Las escamas de su carne se juntan. Incluso los músculos más blandos y las partes que en la mayoría de los animales son flexibles y flácidas, en el cocodrilo están atados y, por así decirlo, sordados entre sí. Su firmes en sí mismo, más bien, son firmes con él, literalmente funcionados sobre él, como piezas de metal desprendidas que se funden unas en otras. No se puede mover, todo su cuerpo está tan firmemente compactado que es de una sola pieza. Las piezas separadas no se pueden mover por separado. Y el resultado es que el cocodrilo tiene grandes dificultades para girar. Continuará con el versículo 24, donde dice: su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. También dice: su corazón es tan duro como una piedra, incluso tan duro como una piedra de molino inferior. Dice que su corazón está firme como una piedra. Algunos consideran que esto es una intención física y observan que los grandes saurios, con su circulación fría y lenta, tienen corazones comparativamente letárgicos, que no se contraen ni se expanden fácilmente. Y otros interpretan que corazón de piedra significa una disposición feroz y obstinada. En cualquier caso, la descripción se adaptará bien al cocodrilo. Si tan duro como un trozo de piedra de molino inferior, ya que una repetición ligera y exagerada es de la misma idea anterior. Continuará con el versículo 25, donde dice: de su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por
purificarse. También dice, cuando se levanta, el poderoso teme. Debido al choque, están desconcertados. Comienza diciendo, cuando él mismo se levanta, mostrándose sobre la superficie de las aguas, o por su altura o por su grandeza o majestad, porque está representado como un rey, como señala el versículo 31. Los poderosos, incluso los marineros o pasajeros valientes, que solían estar por encima del miedo. También señala por motivos de ruptura. Pudiera ser del mar causado por su movimiento que estrella las olas unas contra otras, de su mente y estado, por su gran peligro y angustia que se expresa en estas mismas palabras, por ejemplo, en el Salmo 60, versículo 2 y en Jonás, capítulo 2, versículo 4. También señala diciendo se purifica, naturalmente siendo ese el efecto habitual de un gran terror, como señala Ezequiel capítulo 7 y versículo 17. Normalmente se usa generalmente esta palabra a aquellos marineros que normalmente viven en un descuido grave y general de Dios y de la religión. Están tan asustados con este peligro inminente que ellos claman a Dios en su problema, como se dice, por otro lado, en el Salmo 107, versículo 28, y además se esfuerzan por purgar sus conciencias de la culpa de sus pecados, confesándolos y aparentemente abandonándolos, y hacer las paces con Dios, y obtener así su favor y ayuda mediante sus votos, promesas y oraciones. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice, cuando alguno lo alcanzare, ni espada ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. También dice, la espada que le alcanza no puede valer, ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Comienza diciendo, eso depende de él, que se acerca a él y se atreve a atacarlo, ya que dice que no se puede sostener. En hebreo sería no puede soportar, es decir, tampoco. Y notamos que no puede soportar el golpe, pero será quebrantado por él. Tampoco no puede permanecer ni apoderarse de él, ni fijarse en él, pero es instantáneamente rechazado por la excesiva dureza de la piel, que no puede ser perforada por ella, como se puede deducir de este y otros pasajes anteriores y posteriores. Esto también parece convenir más al cocodrilo, cuya piel ninguna espada, ni dardo, ni bala de mosquete, como añaden otros, puede perforar, que a la ballena, cuya piel se perfora fácilmente, como lo demuestra la experiencia de nuestras ballenas, excepto que la ballena de la que aquí se habla era de otra clase, lo cual no es imposible. También dice, ni la costa de malla o coraza. Así como las armas ofensivas no pueden herirlo, las armas defensivas no pueden proteger a un hombre de él. Pero los hombres que se proponen capturar ballenas o cocodrilos no suelen fortalecerse de esa manera. Algunos, por tanto, consideran que se trata de otra arma ofensiva, una especie de dardo, como significa esta palabra en lengua árabe, que no es más que un dialecto del hebreo y del cual se debe de extraer el verdadero significado de muchas palabras hebreas. Continuar con el versículo 27, donde dice, estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. También dice, considera el hierro como paja, el bronce como madera podrida.
Nótese que incluso los metales más duros son inútiles contra el cocodrilo. Los modernos observan que ni siquiera las armas de fuego sirven contra él, ya que la espalda y la cola, en cualquier caso, resisten las balas de mosquete, como señala Bochat, y una bala de rifle se desviará si golpea una de las escamas, como señala por otro lado Tristán. Continuará con el versículo 28, donde dice: Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja. También dice: la flecha no puede hacerlo huir. Las piedras de la honda se convierten en hojarasca para él. Dice que la flecha no puede hacerle huir, literalmente, el hijo del arco, comparándolo con Lamentaciones capítulo 3 y versículo 13, donde las flechas se llaman hijos de la aljaba. Las piedras de honda se convierten con él en rastrojos. Sobre el uso de la honda como arma de guerra en los primeros tiempos, como señala, por otro lado, el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 49 al 50, y el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 25, y sobre el rastrojo como metáfora de la debilidad, que también señala el versículo 18. Continuó con el versículo 29, donde dice: tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. También dice: los clubes son considerados como rastrojo, se ríe del ruido de la jabalina. Dice que los dardos se cuentan como rastrojo, más bien el garrote se cuenta como rastrojo, ya que los asirios utilizan mazas, ya sea de madera dura o de metal. Tenían cabezas pesadas y eran armas efectivas como espadas o lanzas, ya que si un hombre fuerte hubiera podido asestarle un golpe en la cabeza a un cocodrilo, probablemente habría resultado fatal. Pero los atacantes sin duda fueron cargados y dispersados como rastrojos antes de que pudieran encontrar la oportunidad de atacar, ya que, como dice, se ríe del movimiento de una lanza, más bien ante el embate de la jabalina. Continuará con el versículo 30, donde dice: por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. También dice: sus partes inferiores son como tiestos afilados, se extiende como una trilla sobre el lodo. Según esta traducción, la sensación es que su piel es tan dura e impenetrable que las piedras más afiladas le resultan tan fáciles como el fango y no le causan más impresión. Pero las palabras se traducen y pueden traducirse de otra manera, como la continuación del sentido anterior. Ellos, a saber, las flechas, dardos o piedras, arrojadas en contra de él, ya que son o caen debajo de él, y como partícula que a menudo se entiende jirones afilados o fragmentos de piedras. Sigue diciendo: esparce cosas puntiagudas, a saber, los pedazos de espadas o dardos que le arrojaron y quebraron sobre el lodo. Los fragmentos de armas rotas yacen en el fondo del agua, en el lugar de la lucha, tan espesos como pequeñas piedras en el cieno o como en un campo después de una batalla feroz y furiosa. Y así, con él para él, es decir, para su defensa, hay piedras afiladas, se extienden como una flecha o un trillo que está lleno y fortificado con hierro.
sigue diciendo en el lodo, es decir, en el fondo del agua. Por eso, no describe su lugar de descanso, sino más bien su espalda, que no inadecuadamente compara con piedras afiladas o trillos, porque los dardos o las piedras que se dirigen hacia él ya no lo perforan, en el que lo harían en ellos si se los arrojaran. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. También dice: él hace hervir los abismos como una olla. Él hace el mar como un frasco de ungüento. Comienza diciendo la profundidad. Las aguas profundas o el mar que se llama profundo, como señala, por ejemplo, el Salmo 107, versículo 24 y Jonás, capítulo 2, versículo 3, como se explica también en la siguiente cláusula, que dice que hace hervir como una olla, hinchable, formar espuma y espumar por su movimiento fuerte y vehemente, como lo hace cualquier licor cuando se hierve en una olla. También habla del mar, ya sea el gran mar, el lugar apropiado de la ballena, como señala el Salmo 104, versículo 25, o el gran río Nilo, que se llama mar tanto en las Escrituras como en otros autores, de los cuales se puede observar en la sinopsis en latín, como se llama el Éufrates, el mar de Babilonia, o lagos o estanques, que con mayor frecuencia se llaman mares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como todos saben. Y note que en tales lagos hay tantos cocodrilos como en el Nilo, como lo atestiguan, por otro lado, Herodoto, Estrabón y otros. Y también la misma palabra de Dios lo hace en Isaías, capítulo 11, versículo 15, y Jeremías, capítulo 51, versículo 36. También dice, como un tarro de ungüento. Esta cláusula parece agregada muy enfáticamente para insinuar que este Leviatán causa no sólo una vehemente conmoción, sino también una gran fragancia en el mar o aguas donde se encuentra, que aunque no fue observado por los antiguos, sin embargo es unánimemente afirmado por autores posteriores, según su propio conocimiento y experiencia, que arroja un perfume como el almizcle, de los cuales se puede observar en las palabras de los autores en sinopsis latina. Continúo ahora con el versículo 32, donde dice: en pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. También dice: detrás de él hace brillar una estela. Uno pensaría que el profundo es canoso. Cuando se eleva a la superficie de las aguas, las ara, por así decirlo, y hace grandes surcos y produce una espuma blanca sobre las aguas. Continúo ahora con el versículo 33, donde dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal, hecho exento de temor. También dice: nada en la tierra es como él, uno hecho sin miedo. Comienza diciendo sobre la tierra, estrictamente llamado así ya que se distingue del mar o de los ríos. Y dice que no hay criatura terrestre comparable a él en fuerza y coraje. También dice en gran medida tomado, ya que ninguna criatura lo iguala en todos los puntos. O, por otro lado, sobre el polvo, como la palabra propiamente significa, es decir, entre las cosas que se arrastran en el polvo, entre las cuales ésta puede de algún modo
contarse por lo corto de sus pies. Pero no era para él un gran honor ser el jefe de los reptiles, y por lo tanto la primera traducción parece ser apropiada para el presente diseño de magnificar a una criatura por encima de todas las demás. También dice, quien está hecho sin miedo, es decir, que no teme a ningún enemigo porque está lleno de coraje y es consciente de su propia fuerza invencible. O también para que no pueda ser magullado ni quebrado a causa de su prodigiosa dureza, de la que se ha hablado anteriormente. Continuará con el versículo 34, donde dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todo los soberbios. También dice, él mira todo lo que es alto, él es rey sobre todos los hijos del orgullo. Comienza diciendo, él contempla todas las cosas altas, es decir, mira sin temor todo lo alto y grande, ya que nada lo alarma, nada perturba ecuanimidad, ya que él es rey sobre todos los niños, literalmente hijos del orgullo, como señala Job capítulo 28 y versículo 8. Por tanto, se siente superior a todos los demás animales que entran a su alcance. Pueden ser hijos de orgullo, pero sin embargo él tiene más de qué estar orgulloso que el más orgulloso de ellos. Normalmente el león se hace pasar por el rey de las bestias o el rey de la selva, como se dice. Pero aquí está, por así decirlo, depuesto y relegado a la segunda posición, como señala el capítulo 38 y versículo 39 de Job, siendo exaltado el cocodrilo en su lugar, ya que desde diferentes puntos de vista hay varias grandes bestias que podrían también considerarse los señores de la creación animal. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Dios no solo tiene la obligación de continuar beneficiando incluso a los mejores hombres considerados en sí mismo, sino que si tratara con ellos según lo que merecen hacia Él, con justicia, podría enviarlos a la miseria eterna. Nada más que la paciencia de Dios, a quien tan a menudo provocamos, nos impide sufrir cosas mucho peores que las peores que estamos llamados a sufrir. Amigo y amiga oyente, cualquier hombre que se sienta educado en el día de hoy, y no importa qué doctorado o qué carrera sea la que tiene, tendrá que decir que no ha podido conquistar todo lo que existe en su campo de acción, ya que todavía estamos aprendiendo en el día de hoy. Pues bien, Job también está aprendiendo. Por tanto, debemos decir que él no está en posición de pasar a Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo precisamente a Job. Amigo y amiga oyente, no pases tú la oportunidad de aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador. No pases de Dios, no pases del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Es por ello que si tú no pasas de ello, Dios está dispuesto a perdonar tus pecados siempre que se los confieses y vengas a Él en arrepentimiento. Ora conmigo, si nunca antes lo has hecho, y repite esta oración que voy a hacer y di. Dios eterno, hasta ahora he pasado de ti, he pasado de tu palabra, he pasado de algunas cosas espirituales. Sin embargo, he buscado en cosas espirituales que no son tuyas y que me han afectado y me han hecho daño. Pero ahora vengo ante ti y no quiero pasar de tu palabra,
que afirma que de tal manera has amado tú al mundo, que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Yo lo creo, y por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.